Bueno, buenos días. Vamos a iniciar hoy con la continuación de la clase. Y como ayer lo comentamos, que íbamos a dividir esta, este tema de fracciones parciales en cuatro casos. El primer caso lo denominamos factores lineales no repetidos y fue el que ayer estudiamos. Hoy vamos a iniciar con el segundo caso, que vamos a denominar factores lineales repetidos. ¿Y qué significa factores lineales repetidos? Bueno, voy a dar el enunciado. Supongamos que tenemos dos polinomios P de x y q de x que tienen con coeficientes reales, y además vamos a suponer que el polinomio q de x es distinto del polinomio nulo por cuestiones del cociente, y además que q de x se va a poder factorizar como x menos a1 a la r1, donde r1 es la multiplicidad de la raíz a1, x menos a2 a la r2, donde r2 es la multiplicidad de la raíz a2, y x menos ak elevado a la rk, donde rk es la multiplicidad de acá. Es decir, que R1, R2, R sub k son números enteros. En particular, podemos suponer que son números naturales. Y además, A1, A2, A sub k son números reales y son las raíces del polinomio Q. Además, vamos a suponer que el cociente P de x sobre Q de x es una fracción propia, es decir, que el grado de P de x es más pequeño que el grado de Q de x. Si eso ocurre, bajo esas condiciones, eh, lo que tenemos es que el cociente se puede escribir como A1 a sobre x menos a1 más a2 sobre x menos a1 al cuadrado, y así sucesivamente hasta a r1 de x menos a1 a la r1 para el primer factor. Luego, para el segundo factor, sería b1 sobre x menos a2 más b2
sobre x menos a2 al cuadrado, y así b a la r2, b sub r2 por x menos a2 a la r2. Y así continuamos esa suma hasta llegar al último término, que tiene una constante, digamos, z1 sobre x menos a sub k más z2 sobre x menos a sub k al cuadrado, y así hasta z r sub k sobre x menos a sub k a la r sub k. ¿Ya? Es decir, que se subdivide cada fracción parcial en... Ya va un momento, tengo una llamada, ya va. Ok, entonces, como les iba diciendo, entonces mm, la idea es subdividir todo el, el cociente P de x sobre Q de x en una cadena de fracciones, donde ahora los denominadores van a ir
increciendo desde el exponente 1 hasta el exponente R1, donde R1 es la multiplicidad de la raíz A1, luego con cada uno de los factores que tenga multiplicidad, hasta obtener una expresión similar a esa. Entonces, una pregunta es de qué manera podemos entonces utilizar este tipo de factorizaciones para eh, hallar esas constantes. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos esto que está acá y además ya lo podemos tener hasta factorizado. Eso que está allí. Según lo que acabamos de, de ver, la manera de escribir las fracciones parciales eh, de, esa, de ese cociente sería entonces a sobre x más 1 más b sobre x más 1 al cuadrado más c sobre x más 1 al cubo más d sobre x menos 2. Entonces, eh, ¿cómo podemos resolver esto? Bueno, la manera de resolverlo es exactamente como normalmente haríamos. Es decir, todas estas fracciones que están acá, pues tratarlas de unir en una sola, es decir, sumando todos esos factores. Y eso entonces quedaría de la siguiente manera. X cuadrado más 2 sobre x más 1 al cubo por x menos 2 sería a que multiplica a x más 1 al cuadrado por x menos 2 más b que multiplica a x más 1 por x menos 2 más c multiplica a x menos 2 más d que multiplica a x menos más 1 al cubo dividido entre x más 1 al cubo por x menos 2. Entonces, siguiendo lo mismo que comentamos la clase pasada, si estas dos fracciones propias eh, son iguales, entonces quiere decir que sus numeradores son iguales y sus denominadores son iguales. Bueno, ya podemos verificar que sus denominadores son iguales, por lo tanto los numeradores son iguales. Es decir, que esta se resume a escribir esto. Entonces, ahora la idea es tratar de resolver todo eso que está allí eh, para hacer formar un sistema de ecuaciones. Pero en otro momento, tengo otra vez otra llamada.
Ok, disculpen las dos pausas, pero bueno, he tenido que atender unas llamadas. Muy bien, entonces continuamos. Como les comentaba, después que tenemos esta expresión que está allí, tratamos de agrupar los factores que tengan variables en común. Para eso debemos desarrollar toda esta expresión. Al desarrollar toda esta expresión, tendríamos lo siguiente. A que multiplica a x cuadrado más 2x más 1 por x menos 2, más b que multiplica a x cuadrado menos x menos 2 más c por x menos 2 más d que multiplica a x al cubo más 3x cuadrado más 3x más 1, y finalmente aquí multiplicando me quedaría x al cubo más 2x cuadrado más x menos 2x cuadrado menos 4x menos 2, que en realidad sería x al cubo, este se cancela con este, menos 3x menos 2. Entonces eso es lo que vamos a colocar para ahorrar espacio. Muy bien. Y lo mismo adicionalmente por acá. Entonces, ¿qué coeficientes tienen potencia cúbica? Bueno, sería A más D. ¿Qué coeficientes tienen potencia cuadrada? Sería B más 3D. Los coeficientes que tienen potencia X sería menos 3A menos B más C más 3D. Y finalmente los que tienen término independiente, que sería menos 2A menos 2B menos 2C más D. Ahora comparamos con el polinomio que tenemos al lado, que sería x cuadrado más 2. Entonces, el coeficiente que tiene x al cubo solamente es a más d, y x al cubo tiene coeficiente 0 del otro lado. Luego, ¿qué coeficiente tiene potencia cuadrada? Sería b más 3d, y el coeficiente de la potencia cuadrada del otro lado es 1. Vamos a escribirlo aquí para que se pueda ver completo. Y los que tienen x sería menos 3a menos b más c más 3d, y su coeficiente del otro lado es 0. Y el término independiente, que sería menos 2a menos 2b menos 2c más d, es el término independiente del otro lado, que es 2. Entonces ahí tienen un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. La idea es que resuelvan ese sistema de ecuaciones de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Yo tengo ya las soluciones, las voy a dar. Uh, yo utilicé otra notación. Bueno, vamos a hacerlo del otro lado más bien. Vamos a resolver ese sistema. Me decía a más b igual, a más d igual 0. Luego tenía
B más 3D igual 1. Luego tenía, ¿cuál era el otro que tenía? No recuerdo cuál era. El otro era menos 3A, Ajá, menos 3A. menos B, Ujú. menos C. Se llama C, perdón, más C. No, ajá, sí, más C. Sí, más C. Menos 3D, ¿no? Más 3D. Más 3D positivo, igual cero. Cero. Y la última era menos 2A, Menos menos dos 2B, a menos menos 2C, dos b más D, menos dos c igual. Así, ¿no? sí. Ok. Ok, vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Una forma de resolver este sistema de ecuaciones, bueno, de las dos ecuaciones que tengo arriba, voy a reducir el sistema de cuatro ecuaciones a uno de dos ecuaciones. De la de arriba tengo A igual menos D y B igual a uno menos 3D. Sustituyo esos valores en las dos ecuaciones de abajo. Me queda menos 3 por menos D, menos B, más C. Bueno, B sería uno menos 3D, más C, más 3D, igual cero. Y en la ecuación de abajo sería menos 2 por menos D, menos 2 por uno menos 3D, más, perdón, menos 12 más D igual 2. Resolviendo, sería menos 3D, más 3D sería 6D, menos uno menos más 3D más C igual uno. Así, sería 9D entonces a la final. En la de abajo sería 2D más una D son 3D, más 6D serían 9D también otra vez, menos 12 igual a, aquí tengo menos 2 paso para acá, sería 4. Ese sería mi nuevo sistema de ecuaciones. 9D más C igual 1 y 9D más 12 igual 4. Menos 12. Podría restar la primera con la segunda o la segunda con la primera para que me quede positivo y me quedaría, si resto esa con esta, aquí sería cero, aquí sería 3C y aquí sería uno menos 4 que sería menos 3. Y aquí obtenemos que C es igual a menos 1. Si C es igual a menos 1, entonces, eh, ¿está bien eso? Ok, si C es igual a menos 1, entonces D es igual a 2 novenos. Sustituyendo en esta ecuación, quedaría menos 1, pasa del otro lado sumando, sería 2. Total sería D igual a 2 novenos. Y como D es 2 novenos, entonces A es menos 2 novenos. Y como C es, bueno, y aquí como B es uno menos 3D, sería uno menos 3 por 2 novenos,
que sería 1 menos 2 tercios, que sería 1 tercio. Entonces, B sería 1 tercio. Ok, ya como tenemos cada una de las constantes, entonces lo que hacemos es sustituir en la expresión que teníamos inicialmente y tendríamos entonces la expresión en factores de fracciones parciales. Es decir, tendríamos la ecuación en fracciones parciales. Para ver, ¿cuál sería la expresión? Copian allí las constantes para escribir la expresión ahora. X cuadrado más 2 sobre X más 1 al cubo por X menos 2 sería A. A valía menos 2 novenos sobre X más 1. Luego B era igual a 1 tercio sobre X más 1 al cuadrado. Luego C era igual a menos a 1, a menos 1 sobre X más 1 al cubo. Y D era igual a 2 novenos sobre X menos 2. Y esa sería entonces la expresión en fracciones parciales con factores lineales repetidos. ¿Entendido eso? Sí. Muy bien, hagamos otro ejemplo para aclarar un poco más las cosas. Déjenme pensar, a ver. Mm, ¿Cuál podría ser? No quiero colocar uno que se me vaya a complicar. Vamos a ver si tengo, aquí tengo algo. Vamos a ver. 5x cuadrado menos 36x más 48 sobre x por x menos 4 al cuadrado. Ok, si queremos hacer fracciones parciales de esta, primero nos damos cuenta que es una fracción propia. El grado del polinomio de arriba del numerador es más pequeño que el grado del polinomio del denominador, porque el grado de arriba es 2 y el grado del polinomio de abajo termina siendo 3 cuando se hace la multiplicación. Entonces, esto lo podría yo escribir como a sobre x más b sobre x menos 4 más c sobre x menos 4 al cuadrado. Entonces, lo que tengo, me voy a quedar solamente con lo que me interesa, que es la parte de arriba. Sería a por x menos 4 al cuadrado más b por x menos 4
más c por x. Es decir, que 5x cuadrado menos 36x más 48 sería a que multiplica a x cuadrado menos 8x más 16 más b que multiplica a x cuadrado menos 4x más cx. Y formamos nuestro sistema de ecuaciones. Como formamos el sistema de ecuaciones, quedaría a más b igual 5. Luego quedaría menos 8a menos 4b más c igual a menos 36. Y por último, 16a igual 48. Bien, este es un sistema de ecuaciones que se va a resolver facilito, porque de aquí salimos que a es 48 sobre 16, que no es otra cosa que 3. 48 entre 16 es 3. Multiplican 16 por 3 le da 48. Luego, como a es 3, sale inmediatamente que b tiene que ser 2. Y luego sustituyendo a y b en la segunda ecuación, obtienen que c vale 24 más 2, serían más 8, 32, c vale menos 4. Menos 36 más 32 sale menos 4. Ok, ya tenemos a, b y c. Por lo tanto, la expresión que está arriba, 5x cuadrado menos 36x más 48 sobre x por x menos 4 al cuadrado, sería 3 sobre x más 2 sobre x menos 4 más menos 4 sobre x menos 4 al cuadrado. Y así tenemos nuestra expresión que nos interesa, que nos interesaba escribir en fracciones parciales. Entonces vamos a colocar un ejercicio para que vean ustedes. Hagan eso.
Ajá, ¿han hecho algo? ¿Lograron la factorización por lo menos? Reina, Miguel, Manuel, Dígame. ¿lograron factorizar por lo menos el denominador? Oye, llegué ahora, me factorizaron. Pero ya eso era para hace rato, que debe haberlo factorizado. En 2 minutos. Bien, para decirles algo. Recuerden que si ustedes tienen esto, ahí solamente hay dos posibles raíces, más o menos uno. Entonces, ay, borré. Entonces, si tienen esta expresión, tienen uno menos uno menos uno uno. Tienen dos posibles opciones, o uno o menos uno. Si prueban con uno por uno uno, cero, uno por cero cero, menos uno por menos uno cero. Eh, Luego también tienen otra vez dos opciones, más o menos uno. Si vuelven a probar con uno por uno por uno, cero. Y la última, saben que es menos uno por uno menos uno, cero. Es decir, que el polinomio se factoriza como x menos uno al cuadrado por x más uno. Bueno, yo lo factoricé más fácil de ahí, profesor, sin hacer eso. Entonces, tendrían, ¿qué cosa? Tendrían a sobre x menos uno más b sobre x menos uno al cuadrado más c sobre x más uno. Esa sería la factorización. Y a la final de cuentas, cuando saquen todas sus cuentas, le va a quedar esta expresión que está aquí. Es decir, a por x cuadrado menos uno más b por x menos uno más uno más c por x cuadrado menos 2x más uno. Entonces sería a más c igual cero, b menos 2c igual 4 y por último menos a más b más c igual cero. Resuelven ese sistema de ecuaciones, que lo que podrán hacer es sumar la primera con la segunda y obtienen b más 2c igual cero. Y como tienen b menos 2c igual 4, suman estas dos, les queda 2b igual 4, entonces b es igual a 2. Cuando saben que b es igual a 2, lo sustituyen en la de abajo y obtienen otro sistema de ecuaciones
que sería a más c igual 0 y menos a más c igual menos 2. Igual suman y les queda que 2c es igual a menos 2, entonces c es igual a menos 1. Y si c es igual a menos 1, a igual 1. Y obtienen entonces todas las incógnitas que necesitaba. Bien, vamos entonces ahora a pasar al caso número 3, que habla de factorización con factores cuadráticos irreducibles no repetidos. Hablar de factores cuadráticos irreducibles no repetidos, entonces, es tener una expresión de la siguiente forma. Supongamos que P de X y Q de X son dos polinomios con Q de X distinto de 0 y además Q de X lo vamos a poder factorizar o escribir de la forma siguiente. De esa manera. Donde los A sub i y los B sub i son números reales y la fracción P de X sobre Q de X es una fracción propia. Entonces, al cociente P de X sobre Q de X se le va a poder escribir de la siguiente manera. Con esos constantes números reales cualesquiera. Entonces, bueno, y vale recordar que qué significa que un factor cuadrático sea irreducible. Lo que significa es que el discriminante es negativo. Eso es lo único que hay que verificar para saber que el factor cuadrático es irreducible, que el discriminante es negativo. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar con este tipo de fracciones parciales? Bueno, supongo que tenemos esta fracción parcial, una sencilla.
esa que está allí. Lo primero que hay que verificar es que cada uno de esos factores sea irreducible. El primer factor es claramente irreducible porque no tiene raíces reales, sus raíces son complejas. Y el segundo también es otro factor que es un factor cuadrático irreducible. Ya esos están más que identificados en la literatura, así que no tendríamos por qué hacer mucha referencia a ello. Entonces, como está escrita el polinomio q de x en un producto de dos factores cuadráticos irreducibles, entonces quiere decir que yo tengo algo como esto. Lo voy a escribir así mejor. Entonces, haciendo operaciones y tratando de escribir eso que está allí, lo que tenemos en realidad es esta ecuación. En otras palabras, tengo es esto que está acá. Y trato entonces ahora de armar un sistema de ecuaciones a partir de esas incógnitas que están allí, ¿no? ¿Cuál es mi sistema de ecuaciones? Bueno, los que tienen x cubo sería a más c, y eso es cero. Los de x cuadrado sería a más b. Vamos a hacerlo así. Sería a más b más d igual cero. Los que tienen x sería a más b más c igual 1. Y los términos independientes, que serían b más d igual cero. Entonces tengo mi sistema de ecuaciones de tres variables con cuatro incógnitas y vamos a hallar entonces cada una de esas incógnitas. Ujú. Por ejemplo, de esta ecuación tengo a igual menos c y de esta tengo b igual menos d. Si sustituimos en estas otras dos que están acá, ¿qué me queda? Bueno, en esta ecuación me quedaría menos c, b sería menos d, más d igual 0. Se cancelarían la d con la d y me quedaría que c vale 0. Como c vale 0 y a es igual a menos c, entonces a es igual 0. Y como c vale 0 y a vale 0, b vale 1 en la tercera ecuación. Y si b es igual a 1, entonces d es igual a menos 1. ¿Ya? Entonces ya tengo los cuatro valores. B igual 1, D igual menos 1, A y C 0. Por lo tanto, lo voy a escribir aquí al lado. Como A vale 0, me quedaría 0 y B vale 1, me quedaría 1, sería 1 sobre x cuadrado más 1 más C vale 0, D vale menos 1, me quedaría menos 1. Es decir, que yo podría poner ese menos acá. 1 sobre x cuadrado más x más 1. Y ahí obtengo las fracciones parciales de dos factores cuadráticos irreducibles. Entonces, voy a colocarles uno para que hagan ustedes.
Ese que está allí. Intenten hacerlo. Tienen unos 10 minutos para hacerlo.
Bien. Ajá, lo hicieron. Ah, bueno, por ahí veo que Manuel escribió algo. X más 2 por x cuadrado menos 2x más 3. Correcto. Esa es la factorización del polinomio que está en el denominador. Es decir, esto lo podemos escribir así. Estoy escribiendo malísimo. Ok, como eso lo podemos escribir así, entonces lo que tenemos es esto, ¿no? Un factor lineal, entonces tendríamos a sobre x más 2. Y un factor cuadrático, entonces tendríamos bx más c sobre x cuadrado menos 2x más 3. ¿Ya? Y la manera de resolverlo, bueno, como normalmente hacemos, sería 4x cuadrado menos 8x más 1 igual a que multiplica x cuadrado menos 2x más 3 y bx más c que multiplica a x más 2. En realidad tendríamos entonces esto y entonces el sistema de ecuaciones se armaría de la siguiente forma. Sería a más b igual 4 menos 2a más 2b más c igual menos 8 y por último 3a más 2c igual 1. Bien, eh, como aquí tengo una ecuación con a y con c y aquí tengo una con a y con b y una con a con b y con c, podríamos utilizar las dos primeras para eliminar b y quedarnos con una ecuación con a y con c. En ese caso, multiplicaría por 2 la primera y se la sumaría a la de abajo. Es decir, 2a Esa es una pregunta. más 2b. Diga, ¿Cómo usted saca ese sistema de ecuaciones tan rápido? Porque usted le va a poner cosas y, ¡fum!, y ya saca el sistema así como de la mente tan rápido. ¿Cómo usted lo hace? ¿cómo lo hago? Con la cabeza, voy a decirlo donde lo saco. Por favor. Los coeficientes que tienen x cuadrados, ¿quiénes son? A Y ve, y b. ¿Y cuál es el valor del coeficiente que tiene x cuadrado del otro lado? 4. Luego, los coeficientes que acompañan a la x, ¿quiénes son? Menos 2a y 2b. Y c, la c. Y eso igual al coeficiente de la x del otro lado, que sería. Menos 8. Ah, Los ok, términos ahora sí. independientes, ¿quiénes son? 3a más 2c. ¿Y quién es eso? Uno del otro lado. Ahora sí. ¿Sí? Ok. Como les dije, de estas dos multiplico la de arriba por 2 y se la sumo a la de abajo. Quedaría 2a más 2b igual 8. Y lo de abajo sería menos 2a más 2b más c igual menos 8. Si sumo, se cancelan las a y me quedaría 4b más c igual 0. En realidad yo no tenía que eliminar las a, tenía que eliminar era la b. Ok, borremos esto. Voy a eliminar b.
Entonces multiplico por menos 2 la primera ecuación. Y cuando sumo, aquí me queda menos 4a, se cancelan las c, las b, y me queda menos 16. Ahora tengo una ecuación con a y con c y otra ecuación con a y con c. Tengo menos 4a más c igual menos 16 y 3a más 2c igual 1. Puedo multiplicar la de arriba por menos 2 y sumársela a la de abajo. ¿Y qué me queda? Si lo multiplico la de arriba por menos 2, sería, bueno, vamos a seguir rayando por aquí. Sería 8a menos 2c, 32, igual a 32. Y la de abajo sería 3a más 2c igual 1. Al sumar, me queda 11a, se cancelan, igual a 33. Entonces, de ahí automáticamente sale que a vale 3. Si a vale 3 y a más b es igual 4, entonces b es igual a 1. Y si b es igual a 1, perdón, y si a vale 3, en la ecuación de abajo sería 3 por 3, 9, pasa del otro lado restando, sería menos 8, entonces c es igual a menos 4. Y luego sustituimos en la ecuación que está arriba los valores de a, b y c, y tenemos ya entonces la solución de, de ese caso. ¿Comprendido? Sí. Sí. Ok. Y el último caso es similar al caso número 2, que es cuando se tienen factores lineales, factores cuadráticos irreducibles repetidos. Es decir, que cada uno de los factores cuadráticos se repite. Entonces, bueno, tenemos las mismas hipótesis. Entonces, factores cuadráticos irreducibles repetidos. Es decir, tengo las mismas hipótesis, tengo P de X y Q de X, dos polinomios, con Q de X distinto de 0, y Q de X se puede factorizar como X cuadrado más AX más A1X más B1 a la R1 más, perdón, por X cuadrado más A2X más B2 a la R2, X cuadrado más AKX más BK a la RK, donde A1, B1, C1, todos esos son reales, y R1, R2, Rn son naturales. Además, la fracción es impropia, P de X sobre Q de X es una fracción propia. Entonces, P de X sobre Q de X se puede factorizar, o se puede escribir como A1X más B1 sobre X cuadrado más A1X más B1 más
A2X más B2 sobre X cuadrado más A1X más B1 al cuadrado, y así sucesivamente hasta A sub R1 más BR1 sobre X cuadrado más A1X más B1 a la R1 para el primer factor. Luego para el segundo factor ocurre lo mismo, y hasta el último factor, que podríamos escribir como S1X más T1 sobre X cuadrado más AK X más BK, S2X más T2 sobre X cuadrado más AKX más BK al cuadrado, SRKX más TRK sobre X cuadrado más AKX más BK a la RK. Es decir, podemos escribir toda esa expresión que está allí. Es decir, desarrollar cada uno de esas expresiones, y sencillamente, pues, veamos un ejemplo donde podemos aplicar eso para tener claro qué es lo que debemos hacer. Por ejemplo, x cubo más 4x cuadrado. Espero que este tenga solución fácil. 4x, o sea, x cubo más 4x cuadrado menos 4x menos 1 sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. Bueno, lo primero que vemos es que eso es una fracción propia, ya que el grado del de abajo es mayor que el grado del de arriba, del numerador. Entonces, esto lo podemos escribir de la siguiente forma. Como tengo dos factores nada más, sería AX más B sobre X Profesor, una cuadrado pregunta, disculpe. más CX más D sobre X cuadrado más 1 al cuadrado. Dime. En caso de que estemos resolviendo la fracción parcial y sea una fracción que sea impropia, ¿cómo se procedería entonces? Tienes que dividir primero los polinomios y el polinomio, y después te va a quedar un polinomio más un cociente que es una fracción propia. Ok, sí, ¿verdad? Ok, entonces, siguiendo lo mismo, me quedaría x cubo más 4x cuadrado menos 4x menos 1 igual a ax más b, que multiplica x cuadrado más 1 al cuadrado, más cx más d, que multiplica a x cuadrado más 1. Perdón, yo me equivoqué, olvídenlo. Ax más b más cx más d por x cuadrado más 1. A ver, no, No, profesor. al revés, al revés. Es al revés que X va. cuadrado más 1 más cx más d. Así sí. Ok. Entonces me queda a por x cubo más x más b por x cuadrado más 1 más cx más d. Entonces, ¿quiénes tienen potencia cúbica? A. ¿Cuánto es? 1. ¿Quiénes tienen potencia cuadrada? B.
¿Y cuánto es b? 4. ¿Quiénes tienen potencia de x? A más c. ¿Y cuánto es eso? Menos 4. ¿Y quién es el término independiente? B más D. Y eso es igual a menos 1. Ah, bueno, pero ya aquí automáticamente tengo A, tengo B. Entonces, ¿cuánto vale C? Bueno, se valdría menos 1, menos 1, sería menos 2. ¿Y cuánto vale D? D sería menos 1, menos 4, que sería menos 5. Y ahí obtienen entonces los valores que andan buscando. ¿Correcto? Sí, Profesor, pero es menos 4 que hay. A más C es igual a menos 4. Ah, es menos 4. Esto es un... Ah, ok, ya. Me equivoqué yo mismo. Pensé que eso era un menos 1. Es menos 4. no, Entonces, profesor, tranquilo, que los errores lo comete cualquiera. Nosotros también nos equivocamos en el examen, profesor, y usted va a considerar eso también. esto es C igual a menos 4, menos 1, menos 5. Y D es igual a menos 1, menos 4, que también es menos 5. Eso, así sí. Ok, entonces ahí tienen A, B, C y D. Y lo sustituyen en la ecuación de arriba. Y lo que les queda arriba sería entonces, en realidad sería X más 4 sobre X Estos son cuadrado más algunos 1. resultados. Se activó esto. Más menos 5x menos 5 sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. En realidad podría colocar aquí más y colocar aquí menos. Y listo. Y esa es la expresión en factores cuadráticos irreducibles repetidos. Ahora bien, en la práctica, en la realidad, no van a conseguir, por lo general, expresiones que solamente tengan cuadráticos irreducibles o lineales, y, o lineales repetidos. Posiblemente van a tener mezclas, van a tener un polinomio que tenga uno lineal con uno irreducible, o muchos lineales con uno irreducible, o muchos lineales que se repiten con un irreducible que se repite, o con un irreducible que no se repite. Es decir, van a tener mezclas. Y en ese caso, lo que tienen que hacer es seguir lo que dice el manual. ¿Y qué es lo que dice el manual? Si todos los factores son lineales y no se repiten, entonces usted escribe A, o sea, una constante sobre cada uno de esos factores. Si se repiten, va incrementando el exponente. Si son cuadráticos, el factor que está arriba sería AX más B. Es decir, si el factor es lineal, en el numerador siempre va a aparecer una constante. Si el factor es cuadrático, irreducible, en el numerador, no importa si se repite o no se repite, va a aparecer una expresión lineal. ¿Ya? Es decir, eso es lo único que hay que tener en cuenta para resolver fracciones parciales que sean mixtas, es decir, que se repitan una y otra. Entonces, ojo, siempre que tenga factores cuadráticos irreducibles, en el numerador va a aparecer una expresión lineal, y siempre que tenga factores lineales, en el numerador va a aparecer una constante. Lo demás, pues sencillamente queda para tratar de ver cómo resolver. Por ejemplo, algo que preguntó ahorita Manuel, ¿qué pasa si la fracción no es una fracción impropia? No es una fracción propia, sino que es una impropia.
Pues se aplica división de polinomios. ¿De qué forma? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, este que está acá. Uno sencillo. Ese es un polinomio, un cociente de dos polinomios que tienen el mismo grado. Por lo tanto, no es una fracción propia, sino es una fracción impropia. O sea, ¿qué es lo que debo hacer? Lo primero que debo hacer es dividir los polinomios. Voy a dividir ese polinomio entre este polinomio que está acá. ¿Y cómo divido polinomio? Bueno, sencillamente igual. Un número que es multiplicado por este que está acá me dé esto que está acá. 1 por x a la 4 es x a la 4. 1 por 1 menos 1. Sumo. Se cancela y queda 1. Entonces, cociente, residuo. Dividendo sobre divisor es igual al cociente más residuo sobre divisor. Es decir, que x a la 4 sobre x a la 4 menos 1 es el cociente, que es 1, más el residuo sobre el divisor. Ah, bueno, entonces ahora tengo que resolver esto. Es decir, que tengo que factorizar primero esto que está acá, y eso se puede factorizar. Ahora la fracción impropia es esta que está acá. Entonces ya la puedo factorizar como x cuadrado menos 1 más 1 por x cuadrado menos 1. Ah, pero yo sé que x cuadrado menos 1 es lo mismo que x menos 1 por x más 1. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo que x a la 4 sobre x a la 4 menos 1 es 1 más 1 sobre x a la 4 menos 1. Y factorizando eso, me quedaría 1 sobre x cuadrado más 1 por x cuadrado menos 1. Y eso es lo mismo que 1 más 1 sobre x cuadrado más 1 por x menos 1 por x más 1. Entonces fíjense, ahí tienen un caso donde aparece un factor cuadrático irreducible y dos factores lineales no repetidos. Entonces, por lo tanto, hay que aplicar fracciones parciales. Si le aplico fracciones parciales a toda esta expresión, lo que tengo es esto: ax más b sobre x cuadrado más 1 más c sobre x menos 1 más d sobre x más 1. Y resuelvo ahora mi ecuación con esas cuatro incógnitas. Bien. Bueno, por hoy vamos a dejarlo aquí. Y nos vemos entonces mañana para continuar con el tema de funciones. Que tengan feliz mañana